A ver, 17:34, vamos a continuar esta agenda informativa y ahora a tratar un tema que pues ha resultado más polémico de lo que imaginé. Así es que si ya están nuestros invitados, por favor que pasen al estudio principal. Se trata de la Ley Orgánica para la Defensa y Protección de los Animales, la LODA. Y entonces uno diría, bueno, quienes han trabajado aportando con contenido a esta normativa, evidentemente son gente sensible, gente que ama a los animales y por lo tanto debería haber una suerte de unidad o encontrar puntos de consenso relativamente fácil. Pero adivinen que no va por ahí. La cosa ha estado más difícil de lo que creo yo que se pudo haber imaginado, porque hay diferencias entre algunas organizaciones y sectores productivos a propósito de el contenido de la normativa que se encuentra en la Asamblea. Hay unos incluso que piden que se derogue, que se archive, que se trabaje un nuevo texto incluso, ¿no? Así es que en esa línea decidí hacer este panel porque ya tuvimos un encuentro esta semana con Cristina Alarcón, efectivamente, y eso dio pie, efectivamente, a la posibilidad de hacer este nuevo encuentro. Ahora se encuentra Shadi Heredia, ella es veterinaria, miembro del colectivo Ley Orgánica Animal, LOA, y Rodrigo Gómez de la Torre, vocero del colectivo Bienestar Animal. Gracias por estar aquí a los dos. Bien, ¿por qué es tan polémico esto? A ver, quisiera que me dijeran qué los diferencia, qué las visiones, la actividad, para luego aterrizar. Es decir, vamos a ver algunos puntos que tal vez son los más polémicos que tengo aquí, pero en términos generales obedecen a intereses diferentes, puede interpretarse así, intereses en el buen sentido, no estoy diciendo nada malo, pero ¿qué hace que sean visiones diferentes? Shadi, ¿qué dices tú? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente es un tema súper polémico porque cuando hablamos del maltrato animal, realmente yo no creo que nadie esté a favor del maltrato animal. Sin Obvio. embargo, no todos tenemos el conocimiento para saber qué es bienestar animal. Hay muchos conceptos que están errados, hay muchos, incluso en nuestra legislación, la actual legislación que tenemos es incompleta, es muy ambigua. Y ese es el problema justamente que no tenemos como parámetros que realmente puedan garantizar el bienestar de los animales. Y justamente la LOA lo que planteaba era establecer estos parámetros y condiciones mínimas que sean claras para que tanto las personas que tienen animales o las personas que están produciendo animales para el consumo humano puedan tener mucho más claro el panorama de lo que necesitan los animales, Comprendo. ¿no? Shadi, Pues, ¿y qué tal un ejemplo muy puntual tal vez, solamente porque tú hablas de ambigüedades, de que no, ¿cuál podría ser un ejemplo para graficar lo que acabas de mencionar? por ejemplo, en la LODA, lo que ahora estamos tratando de archivar, por ejemplo, dice que se puede mantener animales encadenados siempre y cuando sea por un tiempo adecuado. ¿Qué es un tiempo adecuado para las personas que quieren mantener encadenado un animal? Si es que es todo 12 horas, 10 horas, una hora, ese tipo de ambigüedades son las que impiden que los animales puedan tener una protección efectiva y esto es a lo que está enfocada también la LODA, en oscurecer, en justamente dejar estos espacios que cada uno puede interpretar a su conveniencia, como de hecho está también planteada la LOSA y el reglamento de la LOSA, de la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria. Ok, Rodrigo, ¿cuál es también tu percepción sobre esta primera inquietud, sobre las diferencias de los grupos o visiones que se tienen sobre este tema? Y me parece interesante escuchar tu percepción o comentarios sobre esta normativa, ¿no? Que evidentemente yo la escucho y siento que hay una ambigüedad increíble porque efectivamente no es lo mismo lo que pueda pensar yo, tú o Shadi sobre el tiempo adecuado de tener, o si es que tiene que estar encadenado un animal. No lo sé. Adelante, bienvenido. Buenas tardes, Andrés. Muchas gracias por la invitación, Shadi. Gusto compartir contigo. Buenas tardes a toda la audiencia. A ver, creo que es importante ir entendiendo cómo nace la LOA, Ley Orgánica Animal, propuesta desde una sentencia de Corte Constitucional, donde la Corte mandó a la Defensoría del Pueblo a construir un proyecto de ley de manera técnica y participativa. La Defensoría del Pueblo invitó exclusivamente a organizaciones animalistas en donde la participación fue solamente entre ellas. A esto, Shadi no me dejará mentir, nos metimos por la ventana a mediados del mes de junio del año 22
en un debate álgido de que si podíamos o no podíamos, o debíamos o no debíamos participar ahí como productores, ¿ya? Entonces, desde ahí comienza una polémica inicial. Comprendo. Ahora, cuando se construye el proyecto original, justamente se omiten toda la normativa vigente en el Ecuador, sea el mismo Código de Ambiente, cuando la sentencia hacía referencia a la mona estrellita y animales silvestres en su 95%, se omite la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria, se omite la Ley Orgánica de Acuacultura y Pesca, leyes vigentes en el ordenamiento jurídico del Ecuador, y se omite convocar inclusive a los ministerios rectores, más allá de los actores privados que también tenemos que ver en el tema. Con respecto a lo que se va construyendo en el camino de la asamblea, donde ya hay más de 180 entre la primera etapa de asamblea y la segunda etapa, participaciones de ministerios, academia, gobiernos autónomos descentralizados, instituciones públicas y privadas. Ahí es donde se va construyendo una ley y termina siendo una ley que primero reconoce el ordenamiento jurídico nacional y de igual manera, haciendo referencia a la Ley Orgánica de Sanidad Animal, esta está vinculada a las normativas internacionales emitidas por la Organización Mundial de Sanidad Animal, donde se tratan temas de bienestar, que es la OMSA, Ok, actualmente Rodrigo. anterior OIE. Ok, ahora vamos al punto, si te parece. Es decir, frente a al cuestionamiento que ha hecho Shadi, que ya le voy a también a plantear lo que tú has mencionado, pero ella hablaba sobre la ambigüedad y nombró este ejemplo. ¿Tú encuentras ambigüedad o te parece correcta esa estructura gramatical, digamos? A ver, esa estructura gramatical está orientada a animales destinados a compañía, ¿ya? Hay un momento en el cual tú no puedes dejar a un perro por un tiempo determinado. ¿Quién determina esos tiempos? Es lo que se va, por eso existe lo que llaman la normativa secundaria. Entonces, la Ley Orgánica de Protección de los Animales, LOPDA, no es LODA, LODA de hecho, la Asamblea mismo la califica como LOPDA, LOPDA, porque es de protección de los animales. Esta misma norma, primero, ratifica quiénes son los entes competentes. Entonces, sobre animales de compañía son los gobiernos autónomos descentralizados y ellos tienen que emitir la normativa secundaria. Las leyes altamente regulatorias, y esto está en el informe, generan problemas de aplicación futura. Por ende, existe la normativa secundaria. Así como para animales de compañía son los gobiernos autónomos descentralizados, para animales destinados a la producción, animales de trabajo, está la Autoridad Agraria Nacional y su Agencia de Regulación y Control con la normativa internacional. Para lo que es acuacultura y pesca, está el Ministerio de la Producción a través del Viceministerio de Acuacultura. Para lo que son animales silvestres, y esto de aquí, Andrés, quiero concluir con un detalle. Para lo que son animales silvestres, está el tema de Ministerio del Ambiente, y hay un detalle que son los animales sinantrópicos, que son todo lo que son animales plaga, que en la ley orgánica inicial se prohibía la matanza masiva de ratas o mosquitos o animales que podían generar enfermedades al humano. Y el debate que tuvimos hace un tiempo atrás aquí con la vocera del colectivo Inti Alvarado, quedó una pregunta en el aire. Si hay que escoger entre un niño y un animal, ¿por quién se elige? Y esto de aquí nunca tuvo respuesta. Y nuevamente a mí me quedó la respuesta de que ¿por quién se elige si tenemos que escoger entre un niño o un animal? Entendiendo animal, perro, gato, gallina, caballo, rata o murciélago. Claro, es un ejemplo fuerte, a quién eliges, ¿no? Si se está ahogando un niño y un animal, un gato, un perro, puchica. En fin, ya hablaremos de eso si acaso sea necesario. Por ahora, Shadi, quisiera ver si ustedes reconocen que efectivamente Defensoría del Pueblo en su momento marginó a los sectores productivos y seleccionó básicamente a los grupos que van en la línea de la organización que tú representas. Es decir, que no se incorporó en este caso a los gremios que representa, por ejemplo, Rodrigo. ¿Es así? ¿Y por qué?
Bueno, yo creo que aquí tenemos percepciones realmente alteradas de lo que sucedieron durante las reuniones, porque Rodrigo estuvo con nosotros durante prácticamente todas las reuniones. Agrocalidad también estuvo, estuvo también CONAVE, por ejemplo, el representante de CONAVE, que es Pero, una de las organizaciones más grandes de asociación de los productores pero avícolas. Rodrigo dice que se metió por la ventana, pues que no lo invitaron. Es que Es nosotros verdad, no tampoco nos fuimos invitaron. A invitados. ver, Es que perdón, la que Defensoría del Pueblo lo que hizo fue abrir una convocatoria para realizar y cumplir con la sentencia de la Corte. Nadie ha recibido aquí una invitación por escrito y secreta. O sea, creo que eso es una percepción totalmente equivocada de cómo funcionan las cosas en este punto. ok, pero entonces, bueno, luego de alguna u otra manera se incorporaron. También ellos propusieron entonces su línea y ahí empezó las diferencias. Por supuesto, o sea, el problema sí fue y se presentó y Rodrigo no me dejará mentir, pero cada artículo que revisábamos era un pero, un pero, un pero y la verdad es que nos demoramos bastante realizando esta ley justamente porque nada de lo que se proponía para la protección animal, y perdónenme, pero el nombre de una ley tenga la palabra protección no quiere decir que realmente esté protegiendo a los animales. Entonces, ha sido el problema durante toda la construcción de esta ley justamente por lo que tú mencionas, Andrés, y es que hay intereses que están siendo, que se están viendo que hay una contradicción, ¿no es cierto?, entre lo que es la verdadera protección, lo que es la ciencia del bienestar animal y lo que quieren los intereses productivos, que es justamente ganar dinero con la mayor cantidad de animales, con el menor cantidad de espacio en la menor cantidad de tiempo. Entonces, realmente eso no es compatible justamente con las recomendaciones, la ciencia del bienestar animal y de hecho ni siquiera con muchas de las recomendaciones de la OMSA. Entonces, eso, o sea, sí tenemos problemas de que la normativa sea tan ambigua, tan abierta, tan abierta a interpretaciones de los productores, que por eso mismo la LOA planteaba que tengamos parámetros un poco más estrictos, aterrizados por grupos de animales y por supuesto que cada una de este articulado que se proponía, cada uno tenga su sanción, porque lo que sí es cierto es que lo que no tiene sanción no se va a poder cumplir y es lo que muchas veces pasa también en la normativa de agrocalidad, en la normativa de el CODA, por ejemplo, nosotros en 2021 prohibimos la comercialización y reproducción de animales braquicefálicos. A pesar de que eso ya está aprobado, no es que se cumple porque no hay una sanción, no se ha aterrizado justamente en los gobiernos autónomos descentralizados, a pesar de que esté ahí. Entonces, lo que buscaba la LOA es que justamente sea una ley que sea mucho más completa, que sea muy fácil de comprender, que tenga parámetros muy claros, que sea en base a la ciencia, que es justamente lo que mencionaba Rodrigo, que sea una ley técnica que tenga todos estos aspectos para la protección integral y efectiva de los animales. Ok, bueno, no sé si quieras de manera espontánea comentar algo, Rodrigo, pero además ya quiero entrar en los temas más polémicos quizás, porque en la entrevista de esta semana yo hice alusión, por ejemplo, a uno de los temas que por cierto publicó la prensa, ¿no? Esto lo saqué de Diario Expreso, en donde se leía que se elimina el principio de sintiencia animal, que es decir, que elimina el reconocimiento de que los animales son seres sintientes. Sin embargo, ustedes dicen que eso no es correcto, que eso ya consta en la normativa. Por favor, Rodrigo. A ver, el principio de sintiencia está determinado en la sentencia de la Corte Constitucional. Por ende, este ya no es un tema que pueda ser eliminado del ordenamiento jurídico y normativas inferiores. Esto está en una sentencia de corte. Ya. Que quieran repetirlo en todo lado hasta el último oficio circular es otra historia. Pero está en la normativa, está en los considerandos de la LOPDA, está en algunos acápites de la misma norma y está a lo largo del documento. Quienes hemos trabajado y hemos vivido y hemos tenido una interrelación con animales a lo largo de toda la vida, sabemos que los animales son seres sintientes y ese no ha sido un tema de discusión. Por el contrario, los temas de discusión fueron cuando hablábamos del interés superior del animal, cuando hablábamos de indubio pro animal, que ante cualquier duda jurídica, el interés del animal estaría por sobre toda la normativa. Ese tipo de situaciones sí discrepaban con el mandato de la Corte cuando la Corte dice que los derechos de los animales se reconocen, pero que estos derechos jamás podrán estar
están sobre los derechos de los seres humanos. Y estos principios que he mencionado, que estaban tanto en la exposición de motivos como en el articulado del proyecto de ley original, estaban ahí claramente. Ok, Shadi, entonces, ¿qué decir al respecto? Nos dice que ya la Corte determinó aquello y por lo tanto no es motivo ni necesidad de discusión aquello. A ver, realmente es súper necesario y creo que aquí ninguno de los dos panelistas somos abogados. Sin embargo, dentro de nuestro colectivo existen abogados que nos han explicado por qué es súper necesario que la sintiencia esté dentro de los principios. Y perdóname que te corrija, Rodrigo, pero se menciona solamente dos veces la sintiencia en todo el texto de la LOPTA. Está en los dominios de bienestar animal y en el glosario. Y es súper importante que esté como principio para que las autoridades y los jueces puedan tomar mejores decisiones en el caso que se presente, porque obviamente cada una de estas cosas para ser sancionadas tiene que evaluarse caso por caso. Les sirve para interpretar adecuadamente la ley y no terminar favoreciendo otros intereses. Es por eso que la sintiencia no puede estar regada solamente en este par de párrafos, sino que tiene que ser un principio de esta ley. Eso también es una falla de técnica legislativa que se haya retirado del texto original. Porque no es lo mismo, Está ¿no? Que dentro, aparezca por ahí a que sea un principio. No Eso es es lo lo que... mismo. Ya. ¿Qué dices a Exactamente. eso, Rodrigo? está dentro de los considerandos, está también los principios de interespecie, interpretación ecológica y proporcionalidad. O sea, sí está, bueno, No está. eso puede ser un tema de definición. Lo que sí tenemos ahorita que me llama mucho la atención es que ahorita que el proyecto de ley ya ha evolucionado, ya se tiene una ley con una alta participación de muchos sectores, donde está documentado en los informes de tanto de primero como para de segundo debate, se pide el archivo de un proyecto de ley. Hay un detalle, la Corte Constitucional fue mandatoria a la aprobación de una ley. ¿Ya? En ese caso, el archivo no cabe en términos de lo que se mandó desde la sentencia de 253 de la Corte Constitucional. Y por otro lado, el día 12 de mayo, donde se dio el segundo debate, en donde participaron 5 asambleístas, 3 que apoyaron el proyecto de ley, 2 que pidieron el archivo. Cuando se solicitó el archivo, este no tuvo los votos. Por ende, el informe regresa a la comisión por un plazo de 8 días, ya discutiremos ese aspecto en otro ámbito, pero ya el archivo del proyecto de ley no es posible. Entonces, seguir insistiendo en lo imposible me parece infructuoso, pero cada uno tiene Claro. la libertad de hacerlo y yo defiendo la libertad por sobre cualquier tema. Ahora, Shadi, solicitar el archivo no limita o no más bien corta la posibilidad de trabajar el texto, de modificarlo, mejorarlo, en fin. ¿Por qué el archivo? Es decir, ¿no hay nada rescatable acaso? Realmente es muy difícil que la comisión, que una nueva comisión que tendría que revisar todo el texto en 8 días pueda arreglar este destrozo que han hecho de la ley original. Entonces, lo que no se pudo hacer en 3 años va a ser muy difícil o prácticamente Ok, imposible que se logre en 8 días, de acuerdo. considerando nuevamente que es una comisión nueva que recién ingresa a empaparse de qué es lo que ha estado sucediendo. Entonces, nosotros realmente pedimos el archivo y bueno, aprovecho, si es que Rodrigo nos menciona que es imposible pedir el archivo, me gustaría saber en qué texto, en qué normativa, qué ley dice que es imposible solicitar el archivo de esta ley, porque es una nueva comisión que incluso tendría esta facultad de decir, miren, nosotros no hemos podido analizar todo lo que ha sucedido en estos 3 años, lastimosamente, así que podemos pedir una prórroga para poder en todo caso ahí sí volver a discutir este tema o también pedir el archivo y nuevamente en un año pues nos volvemos a topar en las mesas de trabajo. Rodrigo, ¿tienes a la mano o de A memoria la ver, norma que impide solicitar el archivo? el tema ya pasó la asamblea, ya pasó el tema de la posibilidad de archivarse. La ley, la ley orgánica de la función legislativa, en el artículo 61, precisamente determina que de regresar a la comisión hay un plazo de 8 días improrrogables para que la comisión se pronuncie y en un solo debate se define el tema Aunque sea de la una ley comisión nueva, porque es... en función, no te habla de esa posibilidad, en función de las observaciones que fueron expresadas
en el debate del pleno de la comisión. O sea, tampoco, esto es un tema de la función legislativa, no tengo nada que ver ahí adentro, pero esto es una norma que está en la ley de la función legislativa. Por ende, lo que compete a la comisión en este momento es aprobar y seguir avanzando, ya que de lo que conocemos, y Shadi, tal vez tú tengas alguna información diferente y me ayudas, no hay observaciones al proyecto de ley, más bien hubieron, como digo, tres exposiciones con respecto a qué es la ley y a los beneficios de la ley expresado por los asambleístas el día 12 de mayo y dos asambleístas que expresaron la solicitud de archivo que no cumplió con los votos, por ende pasa al siguiente ámbito. Ok, Shadi, no sé si quieras comentar algo de lo que ha dicho Rodrigo. Quiero incorporar otro de los elementos considerados sin duda polémicos cuando se dice, o ya no sé si será esto o no será esto, porque realmente cada uno tiene una posición muy específica. Bueno, dice que permite prácticas crueles, es decir, autoriza prácticas crueles de sacrificio de animales destinados para el consumo humano, contradiciendo a la Corte Constitucional. Shadi. Justamente es el problema que, o sea, estamos viendo en temas de tiempos, pero sí, la Corte mandó a hacer una ley en un tiempo establecido. Sin embargo, también tiene que cumplir parámetros mínimos que la Corte también estableció. No podemos aprobar cualquier cosa, porque eso ya caería también en un tema de inconstitucionalidad, que eso también le va a afectar de una u otra manera a la Asamblea y a todos quienes hayan participado en hacerla inconstitucional. Entonces, ese es el problema más grande realmente aquí con este proyecto de ley, porque no cumple con los parámetros de la sentencia. Tal y como está la LOPTA, se han omitido muchísimas cosas, tanto de fondo como de forma. Y nuevamente, o sea, yo quisiera preguntarle, por ejemplo, a Rodrigo, porque no es que hubo una participación increíble de otros sectores durante los debates, más bien solamente algunas cámaras, algunos gremios, que incluso, por ejemplo, la Cámara de Acuacultura estaba totalmente de acuerdo con lo que habíamos puesto y solamente solicitó extender un plazo para un tema particular porque la tecnología todavía no estaba disponible en el país. Entonces, y a pesar de eso, igual lo quitaron. Entonces, es realmente incomprensible qué es lo que se hizo dentro de esa comisión. A pesar de todos los debates, todos los diálogos, toda la información que se le dio a esa comisión, resulta de que terminan con un texto que es totalmente inconstitucional, que incluso retroceden derechos, como por ejemplo que se disminuyen las sanciones también por el maltrato animal, que actualmente en los GATS municipales, como por dar un ejemplo, tenemos 10 salarios mínimos de sanción y en la LOPDA lo bajan a 3. Entonces, no se entiende realmente cuál fue el objetivo de dañar tanto este proyecto original si no es solamente por intereses y muchas veces económicos. Rodrigo, el sector o los sectores productivos sin duda tienen mucha fuerza, influencia y nos está diciendo que podría presumirse que hubo una suerte de presión para modificar en beneficio de los intereses de los gremios productivos. ¿Qué responde? Creo que todavía la LOPTA tiene algunas observaciones un poco curiosas donde tal vez ninguno estemos de acuerdo y creo que ahí hay un tema que es importante. Cuando nadie está de acuerdo es porque la ley es más equilibrada. Lo que sucede es que nosotros sí estamos apuntando a que haya una ley donde se respete la institucionalidad y en eso creo que el texto final sí lo hace, no crea institucionalidad nueva, que el texto original sí lo hacía. El texto actual sí reconoce la institucionalidad y la normativa legal vigente. Puede no gustarnos lo que diga el municipio, pero es ente competente y de acuerdo, no a lo que dice Rodrigo, no a lo que dice el sector productivo o nadie, sino de acuerdo a lo que dice el Procurador General del Estado, el único que tiene competencias para emitir dictámenes vinculantes. Los gobiernos autónomos descentralizados son los que son competentes en lo que son animales de compañía y Ministerio de Agricultura, que no fue considerado ni tomado en cuenta en los debates, es competente en lo que son animales de trabajo, oficio, producción, también el tema de acuacultura y pesca, y donde el Ministerio sí tenía observaciones importantes, porque no es solamente el tema de acuacultura, entendiéndose camarones, sino también el tema de pesca a mar abierto, y hay una serie de observaciones que los diferentes ministerios y las diferentes cámaras y otros gremios también presentaron y cuestionamientos importantísimos al proyecto de ley. Entonces, no es que solamente unos pocos sectores participaron.
Podemos revisar Ok. y Shadi, tú tienes el informe con la gran cantidad de gente que participó de diferentes sectores y de diferentes áreas. Otro aspecto polémico, la supuesta facilitación de la venta de animales en espacios públicos. En los sectores productivos dicen que eso no es correcto porque el artículo 40, literal E, prohíbe la comercialización de animales de compañía en espacios públicos no autorizados. Shadi, el poner no autorizado significaría que si se autoriza, entonces sí se podría vender. Esa es la lógica. Exactamente, esa es la lógica. Y justamente hay estas cosas que a pesar de que parezcan que no importan, muchas veces cada palabra es importantísima en una legislación. Entonces, que nos pongan en espacios no autorizados, eso quiere decir que se va a poder autorizar esos espacios. Claro. Y ese es el problema más grande, porque muchas veces, de hecho, actualmente tenemos muchos problemas con la comercialización de animales, con la sobrepoblación de animales, con el abandono de animales y querer nuevamente permitir estos espacios es un retroceso para los derechos de los animales. Rodrigo, Esta sobrepoblación que hablamos, yo creo que hay que ser puntuales, estamos haciendo referencia a animales de compañía. Este ujú, abandono estamos haciendo referencia a animales de compañía ujú. de las zonas urbanas consolidadas. Ahora, por otro lado, no hay cómo desconocer que el tema de ferias y lugares para expendio de animales está regulado en el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial y la competencia de estas autorizaciones desde el año 2010 la tienen los gobiernos autónomos descentralizados municipales. Entonces, crear una norma sin que haya una reformatoria al Código de Ordenamiento Territorial es crear una antinomia jurídica, una contradicción jurídica. Entonces, de pronto, el GAD municipal dice, yo tengo la autorización de habilitar espacios para comercialización de animales. Y otra ley le dice, no, ya no tienes, pero no se reformó y las dos están vigentes. Este tipo de cosas, de técnica jurídica, que si bien no soy abogado, también tenemos abogados en el colectivo y hemos venido trabajando en términos de asamblea y construcción de leyes por más o menos 15 años, sí hemos aprendido en el tiempo a que las cosas no se pueden hacer así porque yo quiero, sino porque hay un ordenamiento jurídico que se debe respetar en el Ecuador. Y cuando no se conoce o se pretende omitir el ordenamiento jurídico, sale un proyecto de ley como el que salió de la Defensoría del Pueblo, que contradecía muchísimas normas, muchísimas leyes, omitía un pocotón de cosas y creaba nueva institucionalidad, reconociendo que la creación de nueva institucionalidad implicaba creación de gasto público, lo cual está O- expresamente prohibido por mandato de Corte Constitucional en una ley sin que haya definición desde la Presidencia de la República. Ok, pero en cuanto a lo puntual, Rodrigo, si yo te digo eso, que se prohíbe la comercialización de animales de compañía en espacios públicos no autorizados, vamos, está diciendo que sí se autoriza en otros lugares y se puede vender. Es decir, reconozcamos eso, ¿o no? Reconocemos eso y eso por eso existen las tiendas de mascotas, que son espacios públicos autorizados, están en espacios privados y otros no. Lo que está prohibido, y estamos de acuerdo que esté prohibido, y ratificamos que debe seguir siendo prohibido, es que, por ejemplo, yo agarre una camada de perros y pues me pongo en primera persona. No tengo animal de compañía, un perro en la ciudad de Quito, pero voy y me pongo a vender desde la ventana de mi carro Mm, mm, en el Parque de la Carolina. Eso está prohibido. ujú, ujú, ujú. Está prohibido en la legislación actual. No necesitamos ponerlo en otra ley. Ok, Pero se sigue siendo prohibido a través del nuevo proyecto de ley. ahora, Rodrigo ha dicho, Shanti, que hay una normativa, que los GATS ya pueden hacerlo, entonces, ¿para qué estructurar otra y luego viene esta contradicción entre normas? ¿Cómo salir de ese atolladero entonces? Hay que entender una cosa. La Corte Constitucional lo que hizo al reconocer a los animales como sujetos de derechos, hizo algo, o sea, estábamos en un punto y nos subimos a otro totalmente diferente. Es decir, que todas las leyes que existen actualmente no van a cumplir a cabalidad con la sentencia de la Corte. Entonces, la ley que salga en este momento de la Asamblea Nacional puede y debería derogar y cambiar ya automáticamente toda ley por debajo que contradiga las leyes que estarían violando definitivamente la protección de los animales como sujetos de derechos.
Entonces, eso es algo que creo que todavía no se entiende, el hecho de que ahora los animales no son mercancías, no son cosas, no son unidades de producción, sino que ahora son sujetos de derechos. Y justamente eso es lo que hace que esta ley sea tan especial y tan necesaria, porque el hecho de que en una ley diga una cosa y en esta, que sería más actual, porque sería ya prácticamente, si sale en este año de 2025 o 2026 o lo que sea, sería una ley mucho más actual que las que han salido anteriormente y por lo tanto tiene este carácter de tener una mejor posición frente a otras leyes, ¿no es cierto? Entonces, no, yo creo que igual estamos en una situación ahí, una realidad medio paralela con el tema de lo que nos mencionaba Rodrigo, de que se debe crear institucionalidad. Realmente lo único que proponía la LOA era un sistema de protección de derechos que lo que hace es que se puedan articular entre ministerios, porque actualmente es un problema que si es que hay perros, por ejemplo, en áreas silvestres, el Ministerio del Ambiente no puede actuar porque son perros y el GAP no puede actuar porque es un área protegida que tiene competencia el Ministerio de Ambiente. Entonces hay muchas cosas que se interrelacionan. Los animales están relacionados con espacios naturales, con la ciudad, en la ruralidad, y es preocupante también que no se entienda este concepto porque se ha pensado, y eso es un concepto súper errado que lo tiene Rodrigo, que la fauna urbana es la fauna que está solamente dentro del espacio geográfico de la ciudad, cuando la fauna urbana se refiere a es un grupo muy grande de animales y la diferencia es la fauna urbana versus la fauna silvestre, ¿no es cierto? Que la fauna silvestre es otro grupo de animales que tienen otra categoría de protección por otras instituciones. Sin embargo, como tú mismo dices, el problema aquí es que no hay una articulación de estos ministerios y por lo tanto muchas veces no pueden actuar para la protección. Eso es lo que proponía la LOA y lo que se retiró totalmente. Y no es cierto que el Ministerio de Agricultura no haya participado, de hecho fue a la comisión a hablar de mascotas silvestres, aprovechando este espacio. Rodrigo, a la comisión, aparte no sí, fue la nunca acotación a que la tú quieras hacer, Defensoría sin del duda, Pueblo. pero espérame, aparte de la acotación que quieras, también quiero incorporar para tratar varios temas, ya mismo vamos a terminar, el tema de los espectáculos violentos, es decir, que se permitiría la realización de peleas de gallos y de toros cuando hay un pronunciamiento popular. En fin, adelante, por favor. A ver, primeramente, nunca dije que se debe crear nueva institucionalidad. Dije exactamente lo contrario, que la LOA creaba nueva institucionalidad y que la LOPTA precisamente lo que hace es reforzar la institucionalidad vigente. Aclaremos ese detalle. Creo que eso es fundamental. Dos, el tema de los animales, perros particularmente, perros ferales en áreas protegidas, sí está en las competencias del Ministerio de Ambiente, porque son animales que están atentando contra la fauna silvestre, están atentando contra animales de producción y están atentando contra seres humanos, particularmente niños de zonas rurales. ¿Ya? Con respecto al tema de gallos, está definido, de lo que conozco, en el Código de Ambiente, en la misma reforma que hace referencia a Shadi del año 2021, como una exclusión. Por ende, ese es un tema que está normado en el Código Orgánico del Ambiente, en una reforma del año 21. Y con respecto al tema de toros, fue una consulta popular en las cuales el mandato popular cantonal tomó la definición que está, y ese mandato popular está por sobre todos, porque es mandato popular. Entonces, sobre eso no hay nada que mencionar, eso ya está definido en la estructura jurídica nacional. Ok, me queda una última ronda. Obviamente no va a salir humo blanco, eso está más que claro. Así es que la pelota quedará en la cancha de la Asamblea. Finalmente son ellos quienes tienen que tomar estas decisiones. Pero sí preocupa finalmente varios escenarios, que se archive, quedaría un año después y durante ese año, bueno, hasta ahora tenemos una normativa, supongo que es incompleta o no hay, no sé. A ver, un detalle, perdón que Sí, sí, tome por la favor. palabra. El archivo no implica que se trate un año después. Ah, no. El veto presidencial hace que no se pueda tratar durante un año Ok, un proyecto de ley que tenga un veto total. vale. El archivo ya se mocionó en el Pleno. Ya. El momento que se mocionó en el Pleno y no pasó el archivo, la Ley Orgánica de la Función Legislativa en su artículo 61 determina que puede regresar a la comisión y tiene que resolverse. Ya el tema En del la archivo ya comisión. no es una opción. Ya. Eso ya está
O ya sea está que la subsanado. pelota final O- va a estar en la cancha de la comisión, Shandy. La pelota final, A a ver. como vamos, va a estar en la cancha del Pleno de la Asamblea. Ah, ok. Porque la comisión tiene que pronunciarse con algo en un plazo de 8 días. No, no sabemos desde cuándo van a contar, porque 8 días técnicamente desde la conformación de la comisión ya pasaron, pero eso va a quedar en el marco del Pleno. Ok, si es en el Pleno, Shandy, me pregunto, y teniendo en cuenta la distribución de los bloques, la mayoría que tiene el gobierno, ¿cómo avisoras esta posibilidad? Es decir, ¿qué rumbo puede tomar la posición de este bloque, por ejemplo? La verdad es que es difícil saber cuál va a ser la postura. Actualmente la presidenta de la Comisión de Biodiversidad es una joven que se considera animalista, así que lo que esperamos dentro de la comisión principalmente sería que puedan escuchar y rever, revisar Mm, cuáles han sido los argumentos técnicos que se han presentado y cuáles son los argumentos que nosotros estamos evidenciando que la LODA pues ha hecho un desastre de la ley de protección animal. Entonces, tendríamos que esperar y ver cuál es la decisión, sobre todo de los bloques mayoritarios que están claro. actualmente en la Asamblea. Es difícil saber en este momento porque, como digo, es una nueva Asamblea que tendría que volver a revisar lo que no han hecho en 3 años y es Ujú, complicado. Sin ujú. embargo, lo que sí nos preocupa y creo que no es, sería como muy importante no dejarlo pasar, es el tema, por ejemplo, que preocupa sobremanera, que es el tema de la zoofilia, ¿no? O sea, ¿por qué se hace cada vez más difícil el tema de sancionar la zoofilia? Y aquí me encantaría que Rodrigo nos diga también por qué hicieron de esta manera para dificultar aún más que los GATS también puedan sancionar la zoofilia. Y eso yo tengo el criterio de que puede ser por una falta de conocimiento total de cómo son los procesos. Me gustaría preguntarle a Rodrigo si sabe qué es lo que se necesita actualmente para poner una querella por maltrato o por violación, por abuso sexual a animales. Que me diga si es que realmente cree que es fácil o por qué eliminaron que este tipo de delitos pasen a ser de acción pública y sigan siendo de acción privada. Y también hay una falta total de desconocimiento de lo que sucede en áreas rurales con el tema de los perros, porque la mayoría de los perros que se consideran ferales tienen tutores. Entonces no es solamente un tema de coger y salir a matar a los perros en el páramo o que el ministerio coja y salga a cazar perros, que ese sería básicamente el tipo de control que nos está mencionando, Ok, ok. sino que justamente hay un programa de control humanitario de población que es lo que se propuso en la ley original y que también Rodrigo y compañía lo retiraron. Bien, Rodrigo, espérame, déjame ya que ya estamos terminando, porque ustedes sostienen o recuerdan que la zoofilia aparece en los artículos 40 y 41 que sancionan como infracción muy grave cualquier acto de carácter sexual contra un animal. Es decir, que ya está establecido, esa es la posición de ustedes. A ver, ¿cuál es la posición nuestra? Que primero la zoofilia está contemplada en la ley, pero a nosotros nos preocupa por qué quieren poner que la zoofilia sea sancionada por los GATS, cuando la zoofilia es un delito. Eso es un delito. El GAT no tiene competencia para coger a un, no sé si sea el término, zoófilo y meterlo preso. Debe que estar preso y tiene que estar en la cárcel ¿Y dónde y dice? probablemente con ayuda psiquiátrica. Son los Pero, Shadi, requisitos. ¿ustedes quieren que sea el GAT el que haga eso? Queremos Es que un puedan absurdo. ser los GATS y queremos que también se siga manteniendo como delito, pero de acción pública, no de acción privada. Y por eso El, le el- estaba pidiendo a Rodrigo que nos diga cuáles son los requisitos para poner una querella actualmente como está en el Código Penal. el tema aquí es que si queremos que sea doble delito, podemos terminar en un tema de los famosos derechos constitucionales en donde se termine sancionando en función de de la pena menor. Y los GATS tienen competencias limitadas. Esto debe ser penal. Y aquí es un delito de acción privada y tiene que cumplir con ciertos requisitos, como tienen que cumplir muchos otros delitos ¿Cuáles son Ok, los de acción requisitos? penal. ya. Perdóname, no he Y, tenido que demandar a nadie. Tal vez tú nos puedes ilustrar, porque Shadi, no es no solo un tema de encapricharse sobre ciertos términos. Y perdón, si no pasó la loda como se planteó originalmente, fue porque incumplía la sentencia de corte.
A ver, porque Rodrigo. incumplía con normas, leyes vigentes. Ya, Y por eso Rodrigo, la comisión, tanto en el permíteme. gobierno del per- presidente Lazo como el gobierno del presidente Noboa en su primer mandato, la revisaron globalmente. Y me encantaría decirte que yo la redacté. Yo no lo hubiera redactado, porque no creo que esta ley aporte al ordenamiento jurídico del Ecuador. ok, Creo que el Rodrigo. refuerzo a las normas vigentes sí lo hubiera hecho. Ya, el tiempo ya se me fue, pero de todas maneras no quisiera insistir en algo que en dos ocasiones Shandy te ha preguntado sobre si conoces o no el proceso para hacer una denuncia que involucre la zoofilia. No, no conozco el proceso, ¿Y Andrés, no soy abogado, pero sí te puedo decir que hay un principio jurídico que no puede sancionar dos veces a una misma persona por una por lo misma falta. mismo? Por ende, si le sancionas por el lado municipal y quieres sancionarle luego por el lado penal, vas a terminar con un zoófilo sancionado con una multa administrativa o limpiando el Parque de la Carolina o el Parque ¿Para qué? Centenario Mm. y sin estar preso como debería estar y como digo, acompañado de ayuda psiquiátrica. Claro, y a lo último, Shandy, porque me tiene sentido, es decir, que hay una sanción ejemplificadora contra alguien que comete semejante delito que sea penal. Entonces ahí volvemos a lo importante, ahí sí es importante los principios, ¿no es cierto? Entonces por eso decimos que la sintiencia tiene que estar en los principios, justamente para que cuando haya un problema de este tipo es que se pueda determinar la mejor sanción para proteger los derechos de los animales. Ok. Sin embargo, esto no tiene, lo que dice Rodrigo realmente no tiene mucho sentido, porque ¿qué hacemos con los animales, por ejemplo, en situación de calle? Aquellos que no tienen tutor, aquellos que no van a poner una querella. Entonces, para eso también están los municipios, los gobiernos autónomos descentralizados, para poder establecer canalizar. sanciones en medida de si es que el tutor o que no exista un tutor, que no exista una persona responsable, ¿no es cierto? Listo. No todos los casos son iguales y quiero solamente mencionar cuáles son los requisitos para ver si Rodrigo pudiera cumplirlo en algún momento. Se necesita el nombre de la persona, de la supuesta persona que ha cometido el delito, el número de cédula, se necesita la dirección exacta para poderle notificar, necesita que la persona pueda pagar peritos del caso, se necesita que la persona contrate un abogado para imponer una querella y para que de ahí se pueda realizar el caso. Entonces esto puede estar costando entre 5 a 10 mil dólares para que una persona pueda ser sancionada por zoofilia. Y por eso es que justamente hasta el día de hoy no tenemos un solo caso, a pesar de que ya está casi 10 años la sanción en el Código Penal. Bien, bien, bien. El tiempo concluido. Quiero agradecerles por haber participado. Lamentablemente hay tanto material y es imposible abordarlo en este momento, ¿no? Pero quiero agradecerles porque han tenido un debate muy interesante, con altura, con diferencias profundas y creo que finalmente quienes han escuchado la conversación podrán pues sentirse más identificados con uno o con otro, ¿no? Ya será la asamblea, sin duda le daremos seguimiento a este tema tan importante. Gracias a Shadi Heredia y Rodrigo Gómez de la Torre por haber asistido. Que tengan una buena tarde. De Gracias. igual manera, Andrés, gracias. Un Gracias. saludo a Shadi y un saludo a ti. Gracias. 18:17. Vamos a la pausa, amigos. Regresamos de inmediato.